más la bondad de Dios, el amor de Dios, la provisión de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Y en este día queremos darle gracias al Señor porque empezamos un nuevo tiempo, una nueva etapa, un nuevo comienzo, afirmando lo que ya hemos estado aprendiendo durante todo este tiempo acerca de cómo vivir una vida consagrada al Señor. Amén. Creo que cada paso que hemos estado dando nos va a ir ayudando a que nosotros podamos vivir una vida consagrada al Señor. De repente usted dirá, pero mira, parece que mi vida sigue igual o de repente está peor. Pero déjeme decirle que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Que es la palabra de Dios la que nos ha garantizado de que todo lo que Dios ha establecido en nuestras vidas se va a cumplir sí o sí. Amén. No existe aún no. Toda la palabra de Dios se va a cumplir quieras o no quieras. Lo creas o no lo creas, la palabra de Dios se va a cumplir. Desde el principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la palabra de Dios se va a cumplir. Y es la razón por la cual nosotros en este tiempo, con la guía del Espíritu Santo, vamos a aprender, vamos a conocer, vamos a ilustrarnos, vamos a ser edificados por lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces vamos a empezar un tiempo donde vamos a tratar el tema de, algunos ya adivinaron, la Biblia. La Biblia. ¿Qué cosa es la Biblia? Este libro que muchos de nosotros vemos es un libro que tiene muchos récords Guinness, es un libro que realmente ha roto todo lo imaginable, lo que el hombre pueda pensar e imaginar, porque la Biblia es un libro único. Dice que ya tuvieron que sacarlo de los récords Guinness porque ningún libro podía compararse a la Biblia. Desde su principio, desde su origen, desde que fue el primer libro que se imprimió en el mundo, hasta ahorita su producción sigue siendo por miles y por millares. ¿Y saben qué? No ha dejado de hacer. Se ha traducido en muchísimos idiomas y es uno de los libros más famosos que existe en el mundo. La Biblia, la palabra de Dios. Amén. La Biblia, la palabra de Dios. Esta palabra de Dios que el Dios nos ha enviado tiene un propósito para nuestras vidas. No es un libro cualquiera, es un libro especial. Es un libro que realmente, o sea, de ser en lo físico, puede ser un libro como muchos libros, pero el contenido y el poder que produce en la vida de aquellas personas que lo creen, nunca va a ser igual. Tú puedes leer una revista, un buen libro, un bestseller, te puede ayudar mucho a tu vida personal, pero no te va a salvar, no te va a sanar, no te puede prosperar, te dará ideas de repente, pero no te puede prosperar, no puede sacar tu vida del hoyo. Pero esta palabra de Dios, si tú la lees, tu vida puede ser transformada. Amén. Cada día que vayamos leyendo y conociendo más la palabra del Señor, vamos a aprender lo importante que es ella para nuestras vidas, ¿no? Debemos conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios? ¿Cuántos de ustedes quieren conocer la voluntad de Dios? En la Biblia está la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros sabemos que existe poder en esa palabra de Dios? Lo sabes por información, pero en la Biblia vas a conocer cuál es el poder de Dios que está a tu disposición para que tú lo puedas usar en tu diario vivir. ¿Cómo podemos tomar autoridad sobre el enemigo? Tal vez usted sabe, sí, sí, yo tengo autoridad, pero ¿cómo vas a aplicar esa autoridad? ¿Cómo la vas a usar? ¿En qué momento la vas a usar? ¿Cuándo la vas a usar? ¿Contra quién la vas a usar? Muchas veces tomamos la palabra de Dios y como desconocemos la palabra de Dios, la usamos de una manera inapropiada. Por eso dice, mucha gente pide al Señor, busca información del Señor, pero la pide para su propia conveniencia. Por eso no recibe nada del Señor. Esa palabra va a ser muy buena porque nos va a traer, nos va a dar a nosotros una vida agradable. Y la vida agradable no es una vida que yo quiera vivir una vida como a mí me dé la gana, sino una vida agradable a Dios. Hemos estado pasando semanas hablando acerca de Coram Deo, cómo vivir una vida agradable en la presencia de Dios, bajo los ojos de Dios, bajo la tutela del Señor. Pero ahora queremos nosotros empezar a vivir cómo voy a vivir esa vida, cómo me voy a desarrollar en esa vida. Por lo tanto, Dios quiere ayudarnos a que nosotros podamos conocerlo a Él. ¿Y cómo lo vamos a conocer? A través de su palabra. ¿Cómo vamos a saber cómo es el Señor? A través de la Escritura. Amén. No hay otra forma de cómo conocer al Señor si no es a través de su palabra. Entonces vamos a ver lo que dice la Biblia respecto a la palabra de Dios. Salmo 119, vamos a leer del verso 1 al 3, dice así. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. La palabra de Dios claramente nos habla acerca de la importancia de cómo el ser humano
tiene que acercarse a Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren acercarse a Dios? Todos, ¿verdad? Toda persona quiere acercarse a Dios. Inclusive al que no cree, también quiere acercarse al Señor en un momento de desesperación, de angustia. Cuando hay un momento de caos, de calamidad, el ser humano busca a Dios de una u otra manera. En su interior va a clamar al Señor. Y el Salmo 119 nos va a hablar, y lo que vamos a meditar durante todo este tiempo, habla acerca claramente de lo que el Señor quiere de aquellos que lo buscan sinceramente. Él dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Fíjense, si usted analiza muy bien estas palabras en el Salmo 119, se asemejan a otro salmo que también nos dice la Escritura. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. ¿Quiénes son los que van a ser bienaventurados en esta vida? ¿Quiénes van a ser esos bienaventurados? Los que caminan en la ley del Señor. Amén. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Amén. En la versión Nueva Traducción Viviente lo dice de esta forma, para que podamos ser un poquito más familiar tal vez el término. Dice, felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Ojo, felices, Nueva Traducción Viviente. Dice así, felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. Si una persona busca felicidad en este mundo, aquí tenemos la receta perfecta. Seguir las enseñanzas del Señor y buscarlo de todo corazón. Este pasaje me refleja lo que Jesús una vez dijo, ¿se acuerdan? ¿Qué dijo él? Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. Si buscamos al Señor de corazón, vamos a poder recibir lo que nosotros anhelamos y deseamos en la vida. Como le decía, este salmo me refleja otro salmo en la palabra del Señor, ¿se acuerdan? Y vamos a hacerlo recordar. Salmo número 1, miren lo que dice. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová. ¿Cuál es la ley de Jehová? La palabra de Dios. La palabra de Dios dice, sino que en la ley de Jehová, ¿qué cosa está? Su delicia, su deleite, su mayor disfrute, ¿no? En la nueva versión revisada de la Reina Valera, dice, Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Fíjense, esta última parte justamente también nos enlaza con otro versículo que habla acerca de la palabra. ¿Se acuerdan? Vamos a dar una ayudadita. Josué 1:8. ¿Qué dice Josué 1:8? Nunca se aparte de tu boca, ¿qué cosa? Este libro de la ley, la Biblia. Más bien, ¿qué cosa dice? Medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás, ¿qué cosa? Éxito y todo te saldrá bien. Muchas veces la gente está buscando éxito de muchas maneras, de muchas formas. Invierte mucha plata por buscar éxito, por buscar felicidad, por buscar para que todo le vaya bien. Algunos van buscando por acá de repente un chamán, un brujo, un adivino, un acertijo, el último gurú de excelencia, de éxito, que te quiere hablar los últimos tips del momento. Y la gente va buscando formas cómo lograr el éxito en la vida. Cómo está buscando que todo le vaya bien. Cómo está buscando ser felices, ¿no? Y lamentablemente no van al lugar correcto. El lugar correcto es la palabra de Dios. Tal vez usted dirá, pero la palabra de Dios sí cansa, tantos números, letras y todo, pero ¿saben qué? En la palabra de Dios está tu vida. Tu vida depende de lo que dice la palabra del Señor. ¿Y por qué nosotros vamos a la palabra de Dios? ¿Qué nos anima? ¿Qué nos motiva a ir a la palabra de Dios? ¿Por qué nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios? ¿Qué razón nos lleva a la palabra de Dios? A ver, ¿qué creen ustedes? Básicamente, el Señor, que es tan bueno, Él ha puesto en su palabra una verdad. Y vamos a ir a primera de Pedro, a ver si usted tiene su Biblia.
Si no la tiene, búsquela, sáquela, desempólvela y vaya a Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Primera de Pedro, verso 23. Perdón, capítulo 1, verso 23. Vamos a encontrar ahí una gran verdad que la palabra del Señor nos va a dar. ¿Por qué nosotros vamos a buscar la palabra de Dios? Dice, verso 23 de Primera de Pedro, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Pedro está hablando acá claramente que nosotros, ¿qué cosa dice? Hemos que renacido, no de simiente corruptible. Cuando nosotros vemos esta verdad de la palabra de Dios, nos va a llevar a que yo pueda ubicarme exactamente dónde estoy. Como le dije una vez, en este mundo existen dos tipos de personas. Los que están en Dios y los que están lejos de Dios o separados de Dios o destituidos de la presencia de Dios. Todos aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, hemos sido puestos en Él. Lo que dice Pedro acá es, hemos renacido en esa simiente. ¿Y qué simiente es? Una simiente incorruptible, ¿no? Una simiente que no es corrupta, una simiente santa. Por lo tanto, mi vida llama santidad. Mi vida llama integridad. Mi vida llama a vivir como Dios quiere que viva, no por mis fuerzas, no por lo que yo pueda hacer, no por lo que yo, cómo me siento de ánimo, cómo estoy de salud, cuánto conocimiento tengo, no, sino por la simiente que tengo. Nosotros hemos venido de una simiente. ¿Quién es esa simiente? Jesucristo, nuestro Señor. Y hemos nacido de una simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para. Por lo tanto, nosotros hemos nacido de la palabra. Por eso que toda nuestra vida está directamente ligada a la palabra de Dios. Tanto al justo como al injusto, su vida está ligada a la palabra de Dios. Obviamente para el injusto y para el pecador, para su juicio y su castigo. Pero para aquel justo, aquel que obedece a la palabra de Dios, como dice José 1:8, tendrás éxito y todo te saldrá bien. Entonces tú decides ubicarte en qué lugar estás. ¿Estás en Cristo o estás lejos de Cristo? ¿Eres nacido de la simiente de la palabra o estás viviendo según tus pasiones y deseos? Claramente Pedro nos dice en el verso 3 de este mismo capítulo, para entender un poquito cómo nosotros entramos al reino de los cielos, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, que dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Fíjense, Dios hizo esta obra perfecta, amado hermano. No fue tu buena conducta, no fue tu forma como tú recibiste la palabra, no fue la semilla que cayó en buena tierra o en mala tierra, no, fue Dios quien te hizo renacer en Cristo Jesús. Cuando nosotros nos damos cuenta que nuestra vida no depende de lo que yo pueda hacer, sino de lo que Dios ha hecho en mí, yo voy a empezar a vivir una vida diferente, porque yo no voy a tratar de agradarle a Dios, porque yo en Cristo Jesús ya le agradé a Dios, y por lo tanto voy a vivir una vida que le agrade a Él en todo. Pregunto, si usted ha cometido un delito, y ese delito, de acuerdo a la ley del hombre, le va a mandar a usted a la cárcel para una cadena perpetua, no por un tiempo limitado, perpetua, eterna. Y sale la sentencia. Ese accionar que has tenido te va a llevar a la muerte, o te va a llevar a que diga esta sentencia eterna. No tienes otra solución. Pero aparece alguien y dice, ¿saben qué, Señor? Yo voy a cubrir ese castigo de este hombre, para que él no reciba esa condena, que es una cadena perpetua, y sea librado y pueda vivir una vida diferente. Pregunto, ¿cómo estarías tú cuando recibes ese nuevo juicio que te libera de esa condena que te iba a postrar en un lugar eternamente? ¿Cómo te sentirías? Feliz, agradecido, contento, lleno de gozo.
¿Y cuál sería tu actitud entonces al respecto? ¿Vas a seguir viviendo igual? ¿Vas a seguir viviendo una vida desordenada? Saber que estabas a punto de caer al precipicio y morir y te han salvado de ese lugar. ¿Cómo vivirías? Algunos dicen, tengo mi segunda oportunidad. Dios nos ha dado una segunda oportunidad. Dios nos ha dado la oportunidad de poder volver a nacer, de volver a la vida, dice, de renacer, de una simiente incorruptible, de nacer del mismo Señor, para que nosotros podamos ahora vivir una vida diferente, porque Él lo hizo posible. Dice que nos hizo resucitar en Cristo Jesús de los muertos, para una herencia incorruptible. Mire, tenemos una herencia, no solamente Dios te sacó de la muerte y te puso en una nueva vida sin nada, no, te ha dado una herencia. Dice, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. O sea, Dios te ha dado una herencia para que tú puedas tenerla ahora en esta nueva naturaleza que Él te ha dado. Dice, vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dios ha hecho su obra perfecta en nosotros a través de Cristo Jesús. El Señor lo hizo por nosotros. ¿Y cómo lo hizo? A través de su palabra. A través de su palabra. Juan 1.1 dice, ¿qué dice Juan 1.1? ¿Se acuerdan? Dice que en el principio, ¿qué cosa era? Era el verbo. ¿Ok? Y el verbo era con Dios. Y este verbo era Dios. En otra traducción dice, en el principio era la palabra. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios y Dios es uno solo. Es lo mismo. Cuando yo hablo de la palabra, estoy hablando de Dios. Y cuando hablo de Dios, estoy hablando de su palabra. Por lo tanto, yo no puedo separar la palabra de Dios mismo. Teniendo este conocimiento de lo que dice la palabra del Señor, mi vida no puede ser diferente cuando Dios dice algo o cuando Dios me está diciendo algo en su palabra. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta de algo, que todo lo que Dios dice en la palabra de Dios es Dios mismo hablándote. ¿Cuál es la diferencia si Dios te dice que hagas algo de una manera verbal, de repente audible, tú puedes escuchar que Dios te está diciendo, haz esto, haz lo otro, o que en su palabra tú escuches en la dirección que Dios te está diciendo a través de la escritura? Es lo mismo. Pero muchas veces leemos la Biblia, leemos la escritura, pero no hacemos lo que dice. Y empezamos a aplicar lo que dice Santiago, que no seamos oidores olvidadizos, engañándonos a nosotros mismos. Porque no vale que yo lea la palabra y luego no la haga, sino que yo escuche la palabra y qué cosa, y la ponga por obra. Esa es la gran diferencia de aquellas personas que tienen éxito y que todo les sale bien, y aquellos que no tienen éxito y todo le va mal. Por eso que la Biblia mucha gente lo niega, mucha gente la rechaza. Pero lo más triste es que dentro de la iglesia hay mucha gente que la ignora. A pesar que la lee, la ignora. A pesar que la conoce, la ignora. La Biblia dice que el Jehová es mi pastor, nada me faltará. Uy, no tengo con qué pagar la luz, no tengo qué voy a comer mañana, ¿cómo voy a hacer esto? Y empezamos a angustiarnos pensando que Dios no es tu pastor, niegas lo que dice la palabra. Por lo tanto, necesitamos saber que si Dios me habla, su palabra, a través de su palabra, Él me está hablando, el mismo Dios, porque su palabra y Dios son uno. Ese es el énfasis, la razón de ser por la cual vamos a empezar a tratar todo este tema. Porque si yo empiezo, amados hermanos, a nunca apartar de mi boca esta palabra de Dios, y voy a estar meditando en ella de día y de noche, no cuando me acuerde, no cuando esté con desesperación, cuando tenga una necesidad, no, meditando de día y de noche, y lo esté guardando en mi corazón, y la cumplo y cumpla todo lo que en ella está escrito. En otras palabras, dice, haga todo lo que me dice que haga. Entonces, ¿qué va a pasar? Tendré éxito y todo me saldrá bien. Dios nos ama tanto que nos ha dejado su palabra. Dios mismo
escrito, desde el principio hasta el final, amados hermanos. No partamos la palabra, si esto ya no es para este tiempo, el otro sí es para este tiempo, como lo que el mundo dice, que la palabra no es para esta generación, es de generaciones pasadas, y ya no es aplicable para nosotros. Pero esa es una mentira del diablo. Es una mentira. La palabra sigue siendo la misma y tiene el 100% de vigencia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque son verdades para nosotros. Por eso la misma palabra dice que ella es lumbrera en nuestro camino, lámpara a nuestros pies. No podemos vivir lejos de la palabra. Tenemos que aferrarnos en la palabra. Entonces vamos a poder entender cuando el salmista en el Salmo 119 nos dice, felices son los quienes, los íntegros. ¿Quiénes son los íntegros? Aquellos que están en Cristo Jesús. Los justos. ¿Quiénes son los justos? Aquellos que hemos creído en Jesús. ¿Usted ha creído en Jesús? Entonces está ahí, es un íntegro. Dice, felices son los íntegros. ¿Qué cosas hacen los íntegros? ¿Cuál es una de las cualidades de esos íntegros? Siguen las enseñanzas del Señor. Amén. Siguen las enseñanzas del Señor. En pocas palabras, siguen las instrucciones de nuestro Dios. Ellos no escuchan otro consejo, como dice el Salmo 1. No se dejan engañar por otros que quieren engañarlo. No, ellos siguen los consejos del Señor. Entonces todo le va a ir bien. Felices son los íntegros porque no se pierden en el pecado, no se alejan de su Señor, no escuchan otras voces que no sea la palabra de Dios. Entonces ellos van a seguir las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan, ¿qué cosa? Con todo el corazón. Felices son los que, ¿qué cosa? Obedecen la ley de Dios. ¿Y qué hacen? Lo buscan con todo el corazón. No son aquellos que van cada vez que tienen una necesidad, no. Son aquellos que van a buscarlo de todo corazón. Van a buscarlo de una manera sincera. No por conveniencia. Bueno, necesito algo, voy a buscar a Dios a ver qué me dice la palabra. Un libro un versículo que me levante, No, Dios quiere que tú lo busques de todo corazón. Con un corazón sincero, humilde, humillado, reconociendo lo que Él es. Y aceptando lo que Él también quiere decirte, te guste o no te guste. Claro ejemplo tenemos en Jesús, quien como humano no quería pasar ese sufrimiento de todo lo que pasó en la pasión y muerte y sacrificio en la cruz. Humanamente, amados hermanos, Él no quería hacer eso. Pero Él no dijo, Señor, yo voy a hacer lo que me dé la gana, no. Él dijo, Señor, si no hay otra opción, que se haga tu voluntad y no la mía, obedeciendo su mandato. No negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. Aquellos que estamos en Cristo Jesús no estamos negociando con el mal. No estamos tratando de sacar ventaja del mal, sino que andan solo en los caminos del Señor. 4 dice, nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente, ¿qué cosa? Tus mandamientos. En pocas palabras, seamos, ¿qué cosa? Cumplidores de la palabra de Dios. Lo que dice la palabra, eso debo de hacer. Lo que me dice el Señor en la Biblia, eso debo cumplir. Lo que el Señor me está hablando, eso es lo que tengo que escuchar y tengo que hacer. Ser cumplidor, cuidadoso de la palabra del Señor. Verso 5 dice, oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Qué hermosa declaración. Cada mañana al iniciar el día y cada noche al finalizar el día, qué bueno decirle, Señor, que cada acción que haga en esta mañana sea el reflejo de los decretos de tu palabra. Y al final del día decirle, Señor, yo deseo que haya cumplido todo lo que tú me has dicho y que todo lo que he hecho sea el reflejo de tu palabra. Cuando nosotros, amados hermanos, empezamos a tomar la palabra de Dios desde este punto de vista, nuestra vida va a ser distinta. Nuestra vida va a ser conforme la palabra de Dios. Dice, entonces, no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. ¿Cuántos hemos sentido vergüenza porque muchas cosas que Dios nos dice en su palabra no le estamos haciendo? Dice, oh,
Cuando nuestras acciones son el vivo reflejo de la palabra del Señor, no vamos a tener vergüenza cuando compare nuestra vida con su palabra, con sus mandatos, con sus preceptos, con sus principios. No vamos a estar, Señor, ¿habré hecho bien? Señor, ¿cómo habré actuado bien? ¿Habré hecho bien? ¿Habré hecho mal? No, si yo soy el vivo reflejo de la palabra de Dios, mi vida va a ser una vida de paz, de gozo, de alegría. No voy a tener vergüenza ni temor, porque he comparado mi vida con la palabra de Dios y la he encontrado aprobada. Amén. ¿Podemos decir eso hoy nosotros de nuestra vida? Tal vez estamos en el proceso. Yo le animo, amado hermano, a que no desista, no se autodescalifique. Al contrario, dice Señor, y vayamos al versículo 1 para empezar, decir, Señor, quiero ser íntegro, porque los felices, los íntegros son felices, aquellos que guardan tu palabra. Y empecemos a vivir cada paso que el Señor nos enseña en su palabra para vivir conforme a sus estatutos, conforme a sus principios. Y el verso 7 nos dice, a medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. Fíjense. A medida, no dice ya de porrazo, no dice hoy día tomate la decisión y ya estás haciendo todo, no. Dice a medida que aprendo tus justas ordenanzas, o sea que es un proceso de aprendizaje. Hoy día me equivoqué, ok, me equivoqué el 20%, mañana voy a hacer el 40% bien, me voy a equivocar menos, cada día voy a ser más perfecto porque Dios me lleva hacia una perfección. A medida que aprendo, cada día que estoy siendo edificado por el Señor, instruido por el Señor, conforme vaya aprendiendo sus justas ordenanzas, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a renegar? ¿Voy a estar triste? ¿Voy a estar qué? Voy a estar agradecido, viviendo como debo hacerlo. Amén. ¿Cómo vamos a vivir entonces, hermanos? Cada día creciendo en la gracia de Dios, cada día creciendo en la voluntad de Dios, cada día creciendo en el conocimiento de Dios. Nosotros tenemos que tener una decisión de ir caminando, como dice el escritor de Hebreos, despojándonos de todo peso, de todo pecado, de toda cosa que nos impide que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto nuestros ojos en quién, en el carro, en la casa, ¿en quién? En Jesucristo, en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Por lo tanto, nosotros vamos a aprender cada día sus ordenanzas, su palabra, y le daremos gracias porque vamos a ir viviendo como debemos hacerlo. Y para terminar, el verso 8 dice, obedeceré tus decretos. Por favor, no te des por vencido conmigo. El Señor es tan bueno porque Él sabe nuestras debilidades. Él conoce cuáles son nuestras flaquezas. Él sabe cuáles son nuestros talones de Aquiles. Él nos conoce. A veces pensamos que Dios no nos conoce y no puede hacer nada en esta área de mi vida porque no puede hacer nada. No. Él te conoce. Él sabe todos tus defectos. Él dice, Señor, obedeceré tus decretos. Por favor, no te des por vencido conmigo. El salmista claramente sabía, pero él tomó una decisión. ¿Saben cuál fue su decisión que tomó? Obedecer la palabra de Dios. Y en esta mañana, amado hermano, yo te animo para que tomes la decisión de obedecer la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios y decirle, por favor, Dios mío, no te des por vencido conmigo. Señor, no detengas tu gracia. Ayúdame cada día, Señor, para salir adelante. Sé que soy débil, sé que soy pecador, sé que estoy fallando, pero ayúdame para que cada día vaya avanzando, despojándome todo peso, todo pecado, toda cosa que impide que yo pueda acercarme a ti, Señor. Porque acuérdate, el pecado te separa de Dios, pero Dios se acerca a ti. Por eso que Él te da luz, te da su palabra, para que estés limpio de pecado. El Señor te ama, por eso te dejó su palabra, por eso puso en cada uno de nosotros su Espíritu Santo, para que Él more con nosotros, para que nos ayude a vivir la vida que Él ha predestinado para nosotros. Amados hermanos, tenemos un tiempo maravilloso de conocer la verdad de la palabra de Dios, de vivir la palabra de Dios, de experimentar la palabra de Dios, de aplicar la palabra de Dios. Y yo le animo para que en su casa medite cada día, verso del 1 al 8, Salmo 119. Va a ver lo rico, las verdades maravillosas, los principios vitales que hay para su vida. Y su vida nunca va a ser igual. Su vida nunca va a ser igual. Porque Dios va a obrar su perfecta voluntad.
Porque si nosotros tomamos la palabra de Dios y la meditamos de día y noche, la guardamos y la ponemos por obra, todo lo que hagamos, absolutamente todo lo que hagamos, prosperará. Amén. Padre bueno, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este día. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tu Espíritu Santo, Señor, obra en nosotros tu perfecta voluntad. Señor, qué bueno es poder saber que tu palabra nunca, nunca regresa vacía, sino que cumple su propósito por el cual fue enviado, Señor. Y en esta mañana, Señor, queremos darte gracias, porque sabemos que la Biblia, Señor, la palabra de Dios es la verdad que nos va a guiar cada día de nuestras vidas. No queremos vivir por vivir, Señor, sino queremos vivir para agradarte a ti en todo, Señor. Es por eso que te damos gracias, porque tú nos dejaste tu palabra, Señor. Porque tú sabías que nosotros necesitamos cada día someternos a tu palabra. Necesitamos cada día aprender de tu palabra. Necesitamos cada día meditar en ella, Señor. Para que nuestra vida, Señor, cada día vaya incrementándose. Y nuestra comunión contigo, nuestra vivencia contigo sea cada día más fuerte, más firme, más efectiva, más productiva. Y que podamos vivir esa vida agradable a ti, Señor. Y delante de ti vivamos conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra. Gracias porque Jesucristo vino a nuestras vidas para que a través de él nosotros podamos nacer para una nueva vida, Señor. Dice tu palabra que hemos renacido en él. Y este nuevo nacimiento en Cristo Jesús nos hace aptos, aceptos, fuertes, poderosos para poder lograr el objetivo que tú quieres con nuestras vidas, Señor, de ser obedientes a tu palabra, de ser personas que somos guiados y movidos por tu palabra, Señor, en todo momento. Gracias, papito lindo. Gracias por tu gran amor y cuidado. A ti sea toda la gloria y la honra, Padre bueno. En el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.